nos vemos buscando bien o mal una salida en el cielo. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. La Cooperativa Eléctrica de Trelew te invita a usar su oficina virtual. Gestiona tus servicios de forma simple, rápida y segura. Accede a facturas y consumos desde un solo lugar. Reducí el uso de papel y ayuda al cuidado del medio ambiente. Fundación Patagonia Tercer Milenio, un espacio para el estudio y la investigación de todos los temas involucrados con el desarrollo social y económico de la región. Avenida Hipólito Yrigoyen, 720, Trelew, Chubut. Hoy no es un programa más. Hoy nos tomamos un momento para recordar, para pensar y sobre todo para no olvidar. Cada día de la memoria por la verdad y la justicia nos invita a hacer una pausa, a mirar hacia atrás, a una de las etapas más oscuras de la historia de la Argentina. La última dictadura cívico-militar que comenzó en 1976, conocida como el proceso de reorganización nacional. Durante esos años, el Estado, que debería haber cuidado a su gente, hizo exactamente lo contrario. Miles de personas fueron perseguidas, secuestradas, torturadas y desaparecidas. Fueron 30.000 los desaparecidos, 30.000 historias, 30.000 proyectos de vida interrumpidos, 30.000 familias marcadas para siempre. Y cuando hablamos de desaparecidos, hablamos de algo mucho más profundo que una ausencia física. Hablamos de personas que fueron arrancadas de sus casas, de sus trabajos, de sus vidas, sin dejar rastro, sin respuestas, sin justicia en ese momento. Una herida que todavía duele. Pero en medio de ese horror también hubo coraje. Hubo quienes se quedaron callados. Hubo quienes no se quedaron callados. Mujeres que en plena dictadura salieron a las calles a buscar a sus hijos y a sus nietos. Las madres de Plaza de Mayo y las abuelas de Plaza de Mayo se convirtieron en un símbolo de lucha, de amor y de resistencia. Con pañuelos blancos y una convicción inquebrantable, le mostraron al mundo que el silencio no era una opción. Con el regreso de la democracia en 1983, empezó un camino difícil, pero necesario. El de la memoria, la verdad y la justicia. La creación de la CONADEP permitió documentar lo ocurrido, recopilar testimonios y dejar un registro histórico en el informe Nunca Más. Un nombre que no es casual, sino una declaración, un compromiso colectivo. Y ese compromiso sigue vigente hoy, porque recordar no es quedarse en el pasado. Recordar es entender quiénes somos, de dónde venimos y qué sociedad queremos construir. Es defender la democracia todos los días. También es preguntarnos, ¿qué hacemos nosotros con esta historia? ¿Cómo la transmitimos? ¿Cómo logramos que las nuevas generaciones comprendan la importancia de lo que pasó, sin caer en el olvido ni en la indiferencia? La memoria no es algo estático, se construye, se transmite y se sostiene entre todos. En cada charla, en cada aula, en cada familia, en cada espacio como este. Hoy, desde este programa, elegimos sumarnos a esa construcción. No desde el miedo, sino desde la conciencia. No desde la tristeza solamente, sino también desde la responsabilidad. Porque un país con memoria es un país que puede mirar hacia adelante con más claridad.
que puede aprender de sus errores, que puede decir con convicción que ciertas cosas no pueden volver a pasar. Y por eso, hoy más que nunca, reafirmamos esas 3 palabras que no solo son una consigna, sino un compromiso permanente. Memoria, verdad y justicia. Para que haya memoria, para que haya verdad y para que haya justicia. Bueno, bienvenidos a este programa especial del 24 de marzo, ¿sí? Día de la Memoria. Bueno, un poco hemos decidido con todo el equipo estar presentes en esta fecha tan especial para todos, que nos toca muy de cerca, parte de la historia de nuestro país, la verdad, de la historia viva de nuestro país. Y hemos decidido estar acá y poder hacer un especial donde vamos a ir charlando con distintos testimonios que están en boca y que están muy bien en el día a día con estos temas que son muy profundos. Así que vamos a estar charlando como la historia, también con el cine, testimonios en carne propia de lo que ha pasado. Así que hemos decidido estar en este martes 24 especial. Así que bueno, hoy vamos a tener un programita lindo, ¿eh? Vamos a conocer historias muy lindas que hay, Kate. Hola, ¿cómo andan? Buen martes, inicio de semana también. Inicio de semana, ¿eh? ¿Qué inicio de semana? ¿Qué fin de que tuvimos largo, Sí. Pero bueno, no podíamos no formar parte también, igualmente que todos nuestros compañeros de Jornada Medios, para visibilizar esto también, que hay muchos jóvenes que del otro lado no entienden, no saben y que optan por... O conocen parte de la historia. Sí, y siempre hay que escuchar toda la historia y a todas las personas, y también leer muchos testimonios. Yo por mi parte intento leer mucho también eso, la gente que en sus propias redes sociales privadas empiezan y comentan también lo que han vivido, lo que le han contado sus familiares, porque hay muchos que sí utilizan las redes sociales y hay otros que no, y hay muchos jóvenes también igualmente. Y por eso el día de hoy hemos elegido unos buenos invitados para ver, yo quiero saber eso. ¿Qué opinan los jóvenes sobre todo esto? Los chicos que están todavía en el secundario, que tienen apenas 15, 16 años, a ver cómo viven también igual la historia de nuestro país. ¿Cómo investigan? ¿Cómo se informan? Hoy, la verdad que hoy con el avance de la tecnología se ha ido ampliando esa búsqueda, sino con métodos audiovisuales, con proyecciones, que también vamos a estar hablando porque el cine también, el mundo cinematográfico, lo audiovisual también formó parte. Y que eso ayuda un montón también a enseñar, me imagino, en los ámbitos escolares. Exactamente, bueno, toda la recopilación de toda esa información que en ese momento era escasa, no podías conseguir, bueno, con las proyecciones. Así que creo que también el cine ha sido un pilar fundamental, ¿no? Para documentar toda la historia triste, la historia negra de nuestro país. Así que vamos a estar también charlando con otro de nuestros invitados sobre ese tema y cómo el cine fue contando y fue narrando cada historia, cada momento, cada etapa durante toda la última dictadura cívico-militar que tuvo nuestro país. ¿Cómo le va, señor Matías Putro? Bienvenido. Primero, feliz cumpleaños a mi hermano. ¿Cuándo fue? 24 de marzo. Hoy 24, bueno. Mi hermano, así que feliz cumpleaños para él. Martín está celebrando y cumpliendo. ¿Cuánto cumple? Martín está cumpliendo 50 y... ¿Es más grande que vos? 55. Más grande que vos. 55, wow, qué grande que estamos. El famoso cincuentenario. Precisamente, y bueno, y un poco también es esto, que siempre cada cumpleaños de Martín recordamos que nosotros, yo era más chico todavía, ustedes son hijos de la democracia. Por eso también es interesante e importante que realicemos este segmento cuando este momento, el stream, es como que se coló en una población más joven. Por lo general y en particular hijos de la democracia, todos ustedes ya nacieron y crecieron con la democracia y todo, entonces es importante, es interesante también ver de qué forma abordar y de qué forma se da a conocer qué pasó aquel 24 de marzo del 76. Yo en lo particular tenía 2 años. Obviamente cuando se inició el golpe militar no tengo memoria, siempre hablamos con Martín que él era un poco más grande, que entonces por ahí empieza a tenerse memoria. Pero sí, naturalmente, vivimos lo que fue el Mundial 78 y con unas anteojeras puestas a una realidad que el país estaba en ese momento, insisto, uno recuerda más, hablando de mundiales, el Mundial 82 de España, el 86 después, pero en el 78
hubo un mundial que puso anteojeras a toda una población sobre varios temas. Después, bueno, Kate, quiero decir, vos también lo sabrás, justamente Malvinas, qué relación tiene Malvinas con el 24 de marzo y con el golpe militar. Muchísimo, justamente como fue también el último manotazo de la dictadura y de los militares por hacer algo más que se estaba cayendo a pedazos y habiendo destruido un país. Y sobre todo, digo, en este momento donde hay una juventud y no tan juventud, todos, un absolutamente negacionista no solamente a lo que pasó, sino incluso a las cifras. Fueron 30.000, son 30.000 y vamos a decir que son 30.000. Entonces, hoy que para vivimos, algunos locos... Sí, parece ser una cuestión de negarlo. O sea, así haya sido uno. Loco, sí. Así haya sido uno, no. No, nunca más, tal cual como se dio a conocer el informe. Y bueno, y nosotros hoy vamos a estar meterme un poco en lo que luego va a estar hablando Gastón Sirkman, que como bien lo decía Kate recién, permite que a través del cine, a través de la literatura, el teatro, se siga dando a conocer la historia y se siga enseñando y contando por sobre todas las cosas qué fue lo que pasó y qué tenemos que hacer todos nosotros para que estas cosas no vuelvan a pasar nunca más. Claro, y aparte, sumo a lo que dice Mati, digo, una historia también que nos toca a nosotros. Trelew fue polo en el 72, fue el problema de la dictadura. Ahí empezó, prácticamente desde acá empezó con lo que sucedió en la base de Almirante Sar, con la fuga que fue masacre. Ahí empezó todo, fue como el anticipo de algo que se iba a venir y finalmente se vino. Entonces, en ese sentido, obviamente es una historia muy cara a los sentimientos de los chubutenses porque prácticamente podemos decir que empezó aquí. Así que, bueno, por eso este programa especial, por eso también los invito a disfrutar, es una forma de decir, a ver todo lo que tiene que ver con la programación especial que tiene y que tendrá durante todo este día de hoy, jornada. Bueno, sucedió y pasó la programación de la radio, este programa especial, durante la mañana de hoy, y ya está también para ver un informe especial que realizamos con todo el equipo, una serie de múltiples voces que tiene esta fecha, y hemos elegido varias y de diferentes lugares, familiares desaparecidos, historiadores, y particularmente esta que quería compartir, quitarla de este informe especial para presentarla acá con ustedes, porque tuve el privilegio de entrevistarlo a Pablo Lobato. Vamos, si les parece, les presento, les cuento. Pablo Lobato es un ilustrador chubutense, nacido acá en Trelew y que hoy actualmente vive en Buenos Aires, y vamos a su carrera como ilustrador. Es un grosso total, que incluso nos contaba en la introducción de esta charla que hemos tenido, pero obviamente después editamos y cortamos aquello que es inherente al tema de hoy. Pablo Lobato ha ilustrado tapas de la Rolling Stone, ha trabajado en la New York Times, ha trabajado en las más prestigiosas revistas mundiales y llegó incluso alguna vez a él hacía caricaturas y hace caricaturas de estrellas de rock. Llegó a hacer una caricatura de Prince y Prince la vio y se la pidió para comprársela. O sea, a ese nivel. Y las caricaturas de Pablo Lobato de estrellas de rock o de deportistas son muy conocidas a nivel mundial. Lo hemos entrevistado incluso otra vez también porque ha hecho los personajes para una película de Netflix. Ha diseñado unos personajes para una película de Netflix. Bueno, en esta ocasión, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver Pablo Lobato con esta fecha? Lo invitaron a participar y a ilustrar un libro para enseñar sobre la dictadura en los colegios, para llegar a un público para chicos y a un público juvenil. Digo esto, un público que, como ustedes, ya nació y creció en democracia. Pablo es de mi generación, también este vago recuerdo que tiene de ser muy chico y demás, y nos cuenta en esta nota que vamos a compartir ahora con él, es cómo hizo para trasladar gráficamente, cómo ilustrar un libro sobre la dictadura para chicos, qué dibujar y qué no dibujar, cómo tratar determinados temas, y también esto de hacer caricaturas de personajes que naturalmente a él, ya como a todos, nos apasionan y nos gustan. Estamos hablando de dibujar al Indio Solari, de dibujar a Messi, de dibujar a Maradona, de dibujar a Luca Prodan, de dibujar a Prince, a tener que hacer una caricatura de alguien que detestás, como es Videla precisamente. Entonces, como para todo el arte también tiene que tener el idéntico compromiso.
como bien lo dice él, y hablando del cine después también, no podés contar y no podés hacer algo que no te mueve y no te conmueve absolutamente nada. A veces para bien y a veces para mal, como es en este caso. Así que, si les parece, sí, por supuesto, vamos a compartir. Insisto, está en el informe también compartido con otros tantos testimonios que ustedes van a poder verlo también a través de nuestra página web, diariojornada.com.ar. Pero quería, en este caso, tratando de un público más joven, escuchar y compartir con ustedes lo que nos contó Pablo Lobato sobre la ilustración de este libro para la dictadura para chicos, que todavía no se presentó, pero ya está a la venta para que ustedes lo tengan. Mi dibujo, generalmente estoy representando gente con la que tengo alguna relación emotiva, que puede ser positiva o puede ser completamente negativa. Pero sí le evito a la cosa más como chabacana y más graciosa del asunto. Entonces, de a poco, con el transcurrir del tiempo, digamos, mis dibujos se fueron como resignificando. No son ya una cosa graciosa, sino una manera de representar o de decir cosas, también con algunos colores, que también con el tiempo los fui cambiando. No siempre fueron colores vibrantes, sino que traté de usar colores más. Cuando tuve que dibujar a gente que no me cae simpática, digamos, traté de variar esos colores, entonces fue significando, y yo creo que a la larga mi dibujo terminó siendo como una manera personal de representar determinadas cosas, y supongo que fue lo que vieron la gente que me llamó porque esto en Pequeño Editor, la editora que hizo el libro, ellos tuvieron el proyecto y se les ocurrió llamarme a mí, y bueno, yo me he encantado de participar. Sí, obviamente fue un desafío, digamos, era la primera vez que tenía que abordar un tema como este, pero bueno, me gustó la idea y dije, vamos a probar, y bueno, realmente gustó, así que nada, fuimos para adelante. Parece raro, pero en Buenos Aires también sucede que son cuestiones de amigos. Digamos, yo tengo un amigo que se llama Juan Vittori, que es editor y que trabaja en Ciencias Exactas, en la Facultad de Ciencias Exactas, en la UBA, y nada, él tiene unas amigas que son editoras, que trabajan en Mi Pequeño Editor, así que él me llamó y me mandó un mensajito, me dijo, mirá, tengo unas amigas que van a hacer un libro sobre la dictadura, ¿te interesa? Yo digo, sí, dale. O sea, me las presentó mi amigo y a pesar de que sea Buenos Aires, suceden esas cosas también. Y bueno, tuve una entrevista con ellas y me gustó la idea y era también esta oportunidad que te decía de primera vez de hacer un libro o álbum que no había hecho. Entonces siempre abierto a cosas nuevas, digamos. El dibujo tiene estas cosas de que habiendo tantas especialidades uno puede meterse en diferentes y ir probando cosas nuevas. Yo también tenía mucho miedo de lo que me iban a pedir, pero me pidieron algo que concordaba mucho con lo que yo venía pensando, que era como una manera de contar algo que sucedió, que fue tremendo y que fue terrible, de una manera que sea al mismo tiempo informativa, pero que no sea demasiado descriptiva, digamos. Es un libro para chicos y no hay cosas que no estaba bueno, hay metáforas que no estaba bueno utilizar, metáforas y realidades menos aún, digamos. O sea, no estaba bien, por ejemplo, dibujar a alguien preso o torturado, digo, son cosas que queríamos evitar tanto ellos como yo. Entonces tratamos de pensar. Ellos me dieron bastante vía libre en decir, bueno, pensá cómo lo sentiste vos en aquel momento, si bien yo era chico cuando en la época de la dictadura, pero en medio de esto, como me dieron como el permiso de que sea un poco autor y que mis ilustraciones se reflejen un poco en medio cómo había sentido yo todo este asunto. Así que nada, ahí concordamos y yo dije, bueno, eso me parece bien, y bueno, y ahí a laburar y proponer cosas. Y por suerte casi todo lo que propuse todo gustó. Obviamente hubo idas y vueltas, pero gustó, y bueno, y así. Y ahora lo que yo la otra vez estaba pensando mientras alguien me preguntaba, que no lo había pensado mientras lo hice, pero después me di cuenta que fue como, digamos, este libro está pensado para chicos de entre 10, 12 y más arriba también, y yo pensé en la edad que tenía yo cuando era la dictadura. Y yo tenía precisamente esa edad, yo tenía 12 en la época de Malvinas. Y entonces, nada, me di cuenta que el libro terminó siendo como una especie de niño de los 70 contándole a un niño del 2026 qué era lo que había sucedido en aquel momento. Pero medio como que conservé esa mirada de niño
que era yo en ese entonces para dibujar y transmitir lo que yo había sentido, si bien obviamente no es un libro sobre mi experiencia, sino es un libro en general, pero bueno, está eso matizado ahí en el medio. Sí me hubiera gustado que exista ese libro cuando mis hijas tenían esa edad. Porque el otro día hablando con mi hija mayor, que ya está por cumplir 18, ella leyó el libro mientras, en realidad leyó los bocetos del libro mientras yo lo estaba dibujando, y ella decía qué bueno que exista este libro, porque cuando yo tenía 12 años, me contaba mi hija Olivia, y me hablaban en el colegio de la dictadura, lo que había pasado, siempre fueron como muy vagos, como muy ambiguos. O sea, hablaban sobre el tema, pero decían cosas como perseguían a la gente por pensar distinto, pero nunca aclaraban demasiado qué era pensar distinto. Y mi hija terminó, me enteré el otro día, terminó pensando que había sido alguna cuestión como religiosa. Ahí pasaba la palabra, bueno, de testimonios de Pablo Lobato, ilustrador, bueno, contando un poco de su historia y este gran proyecto que está adelante, así que lindo testimonio en esta fecha tan especial. Chicos, yo estoy muy contenta, sinceramente, porque el sábado, en ¿Qué hicimos en y por Malvinas? Cuando finalizamos el programa, ya habíamos quedado con ella en que iba a venir acá y que iba a estar con nosotros, pero no le di respiro. Te pido disculpas porque no te estamos dando respiro como tendrías que tenerlo, como estamos también acostumbrados nosotros, que estamos sábado tras sábado. Quiero tomar estos minutitos también para felicitar a todos aquellos que nos escuchan sábado tras sábado. Muchísimas gracias, porque mi papá es una frase que siempre dice y siempre le termino robando, que el tiempo no se recupera, pero vos tuviste todo lo que pudiste darnos para regalárnoslo, sabiendo que no lo ibas a recuperar nunca. Igualmente nos escuchás sábado tras sábado de 9 a 11 de la mañana. Quería meter nada más el programa de ¿Qué hicimos en y por Malvinas? Sí. Para que también escuchen igualmente testimonios. Por supuesto, es parte de la historia y lo que vamos a hablar también, ¿no? Así que saludo grande ahí a todos los chicos que conforman Malvinas, que la verdad que llevan, ¿cuánto ya? ¿9 años? 10. 10 años. 10 años. Es un montón. Que yo soy la más nuevita del grupo igualmente. Vos sos el apéndice. Sí, claro, yo soy la última que se unió, por supuesto, pero el equipo sigue firme también igualmente hace 10 años y que muchísimas gracias también a Jornada, porque es un programa ad honorem. Nosotros no cobramos por venir nada más. Los chicos tienen toda su vida, por supuesto, tienen todas cosas que hacer, todos tenemos otro trabajo, pero igualmente decidimos tomarnos el sábado para malvinizar desde la parte que cada uno puede y también contar la historia de nuestro país, como vos decís, Lucho, porque forma parte de la historia y la idea es que conozcan ustedes igualmente testimonios y también igual de los hijos, de las familias, porque la guerra te afecta a todos. La historia de nuestro país nos ha afectado a todos y el que crea lo contrario, la verdad tendrías que escuchar otras campanas, sinceramente, si pensás así, y salirte un poco del egoísmo, porque nuestro país ha sido muy crudo, la verdad. Ya lo dijo Matías, nosotros tuvimos la suerte de poder nacer en democracia y no me imagino otra forma de vivir. Y no me puedo ni imaginar también todo lo feo que han pasado todos aquellos que lo han tenido que vivir y que ha tocado, ya sea desde niños, desde adolescentes, desde adultos. Claro. A todos nos golpeó de alguna forma también igualmente y a todos nosotros también nos compete porque, como dijimos, es la historia de nuestro país. Claro. Y hay que saber. Y recordar no es, como decíamos en el inicio, no recordar no es quedarse en el pasado, sino es entender quiénes somos, de dónde venimos, nuestra historia. Es todo un conjunto de cosas que es para entender, ¿no? de nuestra historia y de dónde venimos, quiénes somos y nuestra identidad. Ahora sí, ¿Vas a vender? Voy a ponerme a vender un poquito. Adelante. En estación de servicio ESA SRL te ofrecemos la mejor calidad en combustibles y atención de primera. Contamos con un moderno YPF Full, además de venta de aceites y garrafas YPF. Pasá por Rivadavia 560 en Trelew y viví la diferencia. ESA SRL, tu energía de confianza. 284-005556 para hacer pedidos en YPF Full. ¿Ya conociste el nuevo SUV de Toyota? El Yaris Cross llegó para quedarse y ahora podés tenerlo con Toyota Plan de Ahorro en cuotas bajas y a precios de febrero. ¿Qué esperás para tener tu nuevo Toyota Yaris Cross? Accede hoy a bonificaciones especiales y asegura tu lugar. Autos del Sur en Hipólito Yrigoyen 1340. Contacto 284 84 85 55.
Ahora sí, vamos a presentar a ella, nuestra primera invitada del día de hoy en esta fecha tan especial para todos. Es profesora de historia con una vasta trayectoria en educación y memoria histórica, por supuesto, en Chubut, muy vinculada a temas como Malvinas, derechos humanos y memoria histórica, impulsando proyectos y actividades educativas, por supuesto, a lo ancho y a lo largo de toda la provincia. También parte del equipo de Jornada Radio, así que le damos la bienvenida con un fuerte aplauso para Lorena Weissig. Lorena, Lore, bienvenida. Gracias, ¿Lo pronuncié bien el apellido? Weissig. ¿Es Weissig? Sí, tiene su pronunciación en polaco, entonces es raro, son más consonantes que vocales, claro. Entonces siempre genera esta cuestión de un certificado que me dan, ver un escrito, a ver cómo lo escribieron, ¿no? Siempre verificando, así que... Pero entonces el apellido se pronuncia Weissig. Bueno, Lore, bienvenida a este programa especial que estamos en este día martes, y hablar un poco, vos como rol de docente y como historiadora, de cómo se informa, cómo se les enseña, ¿no? a los chicos con este paso del tiempo. Hoy, cómo los alumnos preguntan si les gusta indagar en la historia. ¿Cómo es el rol ahora del docente con los chicos? Bien, en principio, gracias por la invitación, y este es un tema que lo estoy trabajando en las escuelas. De hecho, la semana pasada y esta semana estamos trabajándolos con todos mis colegas. El tema depende de los niveles, depende de las edades también, y depende, justamente dependiendo las edades, es la complejidad con la que uno puede enfrentar a la temática, ¿no? Desarrollarla. Algunos estudiantes conocen de la temática, otros se acuerdan haber trabajado en algún momento, y con los más grandes el tema es profundizar. Ya no solamente analizar una imagen, sino analizar documentos, analizar testimonios, analizar hechos históricos, y justamente poder ver la complejidad de lo que fue la dictadura en el contexto histórico, no solo 76, 83, sino antes y después también, ¿no? El antes porque, bueno, la dictadura militar no solamente se formó y asumió asumió y generó el golpe de Estado y tomó el poder el 24, sino que viene todo un proceso anterior, que justamente uno de los antecedentes que trabajaba con sexto año ayer, y hoy lo retomé, fue justamente el decreto 261 que fue aprobado en el 75, claro. Justamente el llamado Operación Independencia, y tiene que ver justamente un genocidio también allí en el Monte Tucumano, como por ahí algún testimonio lo plantea, donde justamente el gobierno democrático autoriza a la cúpula militar que ejecute, que neutralice, y que en todo caso o aniquile a aquellos grupos subversivos que que se están organizando en Tucumán. Y esa es un decreto autorizado en democracia, que también hay que analizarlo, ¿no? Porque ese decreto justamente anterior y en un sistema democrático fue autorizado, avalado y firmado por autoridades, claro, que en ese momento incluso siguieron estando después del 83 participando democráticamente y siendo elegidos. Esa es una cuestión que lo estuvimos analizando, y también porque en el grupo de la expresidente nunca fue llamada a un juicio, nunca fue parte de un juicio, nunca fue analizado, ejecutado o analizado, digamos, una posibilidad de enjuiciar, ¿no? Porque ella firmó un documento. Y después, obviamente, del 76 al 83 tenemos todas las atrocidades que llevó adelante el sector militar, con la complicidad también de algunos sectores cívicos, ¿no? Claro. Que justamente los sectores empresariales, que son parte... No fue solamente el sector militar el que llevó adelante, hubo una colaboración amplia, y ahí es interesante analizar cómo participó el resto de la sociedad, ¿no? Y esto que decía recién, que veíamos en la entrevista anterior, bueno, ¿cómo le llega al estudiante? ¿Qué es una idea? ¿Por qué hay ideologías distintas? Bueno, también conceptualmente es muy interesante trabajar con los estudiantes, con ejemplos, para que ellos puedan ir verificando, claro, entendiendo, comprendiendo a qué hacemos referencia y cómo era
la vida en ese entonces, porque de hecho ellos ya nacieron en democracia, Claro. nacieron con otras prácticas, con otra cotidianidad donde tener pelo largo está bien. Está bien, y en ese momento era... Entonces, poder ver Claro. que ese hecho de tener el pelo largo ya era una situación de agresión, de violencia, y cuando no, de detención y averiguación de antecedentes, y que en muchos casos terminaba en tortura, es mucho. Entonces, analizar casos puntuales para los más chicos y los de sexto también. Poder ver con documentos, con testimonios, cómo era la vida cotidiana en ese entonces. Claro. Y también muchos de esos, de los más chicos también han escuchado parte de la historia en su casa, ¿no? También con Sí, una de sus las tareas padres. que tienen ellos el primer día cuando hacemos un poco, bueno, que saben, que se acuerdan, que recuerdan, que vieron, que quieren consultar, es hacer una entrevista en la casa, ¿no? Pero la consigna es a personas mayores de 60, Claro. que hayan vivido. Que se pongan ¿Dónde en el estuvieron? rol del periodista. Claro, sí, llevan 3, 4 preguntas que ellos arman en la clase y preguntan a un vecino, a un tío, a un abuelo, un tatarabuelo, quien tengan cerca, de entrevistar dónde vivió, cómo vivió la época, tuvo algún hecho que lo haya llevado la policía, que haya intervenido, algún allanamiento, alguna detención, y aparecen casos. El año pasado fue fuerte, justamente en el Colegio Nacional. En sexto año hicimos ese ejercicio y uno de los chicos vuelve con una entrevista y medio que al principio no quería comentar. Después, bueno, pusimos que en realidad no tenía nada de malo y que había que comentar la experiencia que él había tenido. Entrevistó a su tía abuela y primero a su mamá. Su mamá le dijo, bueno, preguntale a la tía abuela que está en España, que se fue y demás. Resulta que ellos tenían un desaparecido, tío abuelo desaparecido en la familia y nunca se había hablado, ¿no? Fíjate, claro, al punto de silenciar la figura, un integrante de la familia. Claro. Eso también habla del miedo posterior a la dictadura, ¿no? Cómo fue encapsulada esa persona desaparecida y no hablar de eso. Claro, el miedo y el terror que le dieron a esas personas para callarlo. A la familia. Claro. Sí, sí. Y Lore, ¿vos creés que los chicos terminan entendiendo después de trabajar tanto con este tema lo que es la dictadura, cómo también accionar, de qué manera no repetirla? Sí. La idea no es implementar terror, sino que comprendan, que entiendan lo que es democracia y lo que sería fuera un sistema democrático. Y también en eso estamos poder defender y revalorizar el sistema que tenemos, ¿no? Mejorarlo, por supuesto, pensar un montón de otras cuestiones, por ejemplo, el voto, qué significa votar, qué significa elegir, cómo elijo y quién me representa. Y en esa representación, ¿qué hacen una vez de llegar al poder? ¿No? Que lo estamos viviendo y es una cuestión también que se analiza, las cuestiones que hace un representante del pueblo, que para elegir o acceder al voto, todas las posibilidades benévolas hacia el pueblo, todos los beneficios posibles, pero una vez que accede al poder, ¿cómo acciona esa persona desde el poder? Y es representante. Y bueno, ahí también analizamos los juicios en democracia, porque siempre los políticos, generalmente después hay ciertos beneficios, ¿no? O ciertos silencios que votan determinadas cuestiones que no benefician al pueblo. Y después, ¿qué pasa con esa figura política? A veces no está en el país. Y bueno, también es cuestión de analizar sexto año ya vota, quinto año vota. Está bien, es un voto voluntario. Valioso el espacio que han ganado, eso también lo vemos, como en el trayecto de estos 50 años, en un momento de no poder ser parte de un centro de estudiantes, hoy lo que hicimos con un curso fue analizar la primera parte de La Noche de los Lápices, claro, que es una película que por ahí nosotros la vimos, digo nosotros, yo nací en dictadura, en los 90 vimos, pero es acotada en realidad porque es una película hecha en el 85, claro, a 2 años de la dictadura, cuando los jefes militares estaban en la calle, caminaban muy libremente. Entonces, en ese contexto, toda la información que se tenía, todavía los juicios a las juntas no tenían esa información de la certeza de lo que había ocurrido con los detenidos, los desaparecidos y todas las experiencias atroces vividas. No se tenía, no es visible en la película, es acotada en ese sentido.
hay mucho más de lo que muestra. Si nos parece terrorífica esa película, es mucho más todavía. Entonces vimos una parte para ver el rol del estudiante, qué pasaba con los estudiantes. Bueno, en la película queda como que solamente ellos reclaman el boleto estudiantil. Y en realidad son jóvenes militantes que son de distintos partidos políticos, totalmente politizados, con compromisos, con intervenciones específicas en otros ámbitos fuera de su hogar y de la escuela, con proyecciones. Entonces ver un poco más cuál era el joven perseguido y por ahí cuando veíamos, bueno, a quién perseguían o recién comentaban el tema de las ideas o qué es una ideología, y en realidad era mucho más, era un posicionamiento político que tenía un joven en ese momento, que es muy diferente en el joven de los 70 al joven de hoy, ¿no? De hoy nacido en democracia. Te iba a preguntar, Lore, ¿cómo es la respuesta de los chicos cuando vos les volcás toda esta información y hablan del tema? Que ellos te hacen más preguntas, interiorizan. ¿Cómo ves que reaccionan ellos? Contarles es aburrido para ellos porque el escuchar ya es cuando el profe habla mucho, ya como que sí, te escuchan un ratito y después nada, se dispersan. Como que, sí, porque el que te cuenten es una cosa, si es un testimonio específico de quién lo vivió es otra cosa, claro. Pero que un profe lo cuente, estás intermediando los testimonios, los hechos. Se interesan más cuando ven documentos, cuando ven testimonios y a partir de ahí documentos con los más grandecitos por ahí. Analizar este documento, lo que hicimos, digamos, del decreto firmado por Estela Martínez, incluso por Rucauf, eso sí porque es un documento histórico. Complementar eso con testimonios, con imágenes de lo que fue, ya van viendo otras cosas, ir analizando también. Por ejemplo, para los más chiquitos hay una foto de la madrugada del 24 de marzo del 76, bueno, analizar qué se ve en esa imagen, qué ocurrió, qué instituciones están alrededor, qué pasó después, por qué está tan apagada esa plaza, no hay nadie en una plaza, siempre hay movimiento, más en Buenos Aires. Analizar imágenes, después analizar imágenes de las abuelas, de las madres sobre todo, qué hacían en el Monumento de la Pirámide o Madres de Plaza de Mayo, Pirámide de Plaza de Mayo. Analizar los mensajes, los escritos que tenían en sus pancartas. ¿Por qué dicen 30.000? Bueno, ¿por qué hoy escuchamos que no fueron 30.000 y por lo tanto ese no fueron 30.000 deslegitima, claro, si se quiere, el reclamo de abuelas? ¿Por qué se plantea la figura de los nietos? ¿Quiénes son? O sea, empezar a escuchar los testimonios y ahí se van interesando. Ir trabajando, porque si se los contás, sí, por ahí un ratito, pero se los estoy contando después yo. Los perdés, digamos. Los perdés. Y vos, Lore, en esta fecha tan especial, digamos, vos como rol de investigadora, de historiadora, de docente, ¿cómo lo tomás esta fecha a la hora de enseñar? ¿Cómo lo tomás personalmente? Es una fecha que hay que trabajarla. Valoro muchísimo que desde el 2002 se haya implementado como fecha a trabajar en las escuelas. Antes no tenía un lugar, un espacio. 2010, si no me equivoco, fue habilitado como un feriado, pero también un feriado de la memoria. Y justamente lleva ese título, ¿no? 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, ¿no? El por la verdad. Hay verdad que todavía está silenciada. Hay, digamos, toda la cúpula o este pacto de silencio que hicieron los militares justamente implica que no se sepa dónde están enterrados un montón de desaparecidos. Gente, digamos, sin vida y gente con vida, personas con vida, estamos hablando de los nietos apropiados que hoy son adultos, son padres, son abuelos y en muchos casos todavía no lo saben. Entonces, eso todavía es verdad oculta y es también uno de los puntos por los que hay que seguir trabajando y después lo sucedido lo tenemos que conocer. Y los que vivimos los 80, los 90 de un modo, es interesante que estas nuevas generaciones lo sepan. Es un compromiso, en realidad un compromiso de la humanidad, si se quiere, porque implicó un genocidio y ellos tienen que saberlo. Nuestras generaciones que vienen tienen que saber estas posturas, ¿no? También esto que se plantea, bueno, ¿qué piensan los que apoyaron la dictadura? ¿Por qué? También está bueno darles la voz, porque nuestros estudiantes o nosotros no está bueno que alguien nos dé una información,
¿Qué hacemos enseguida? ¿Y cómo fue? Uno sale a preguntar la otra versión, ¿no? Qué sé yo, se separa una pareja amiga, ¿qué hacemos? Preguntamos a uno y preguntamos al otro. Entonces está bueno tener las dos versiones y uno construir la historia, construir un posicionamiento en base a eso. Y nuestros estudiantes a veces vienen de familias por ahí, de familias que son militares y tienen una versión, una mirada. Que está bueno porque replantean, en la clase te discuten, te replantean, te ponen otros posicionamientos, claro. Y está bueno porque eso reactiva mucho más cómo y genera, claro. Sí, eso también es valorarlo. Obviamente uno como docente no busca cambiar su versión totalmente, sino que tenga la información y claro. bueno, cada uno es responsable después, ¿no? Porque tampoco nosotros si no estamos armando una versión específica y en realidad la idea es crear y que ellos puedan tener un posicionamiento. Siempre, obviamente, valorando lo que es vivir en democracia y una base innegociable. La violencia y el genocidio no se avala desde ningún punto de vista. Qué lindo, la verdad que es un placer tenerla a Lore, la verdad que nos quedamos cortos con el tiempo porque la verdad que nos encanta escuchar, la verdad que teníamos muchas ganas de que vengas en esta fecha tan especial con nosotros a contar, ¿no? Un poco esto de cómo es hoy el rol de la docencia en estas fechas tan particulares para nosotros, cómo es el comportamiento de esto, cómo es el pensamiento de los chicos hoy, preguntan, por ahí son más reservados, muchas veces al plantearle esta situación, como decía Lore, va y conoce parte de la historia que ellos no conocían, así que ha sido un verdadero placer que hayas venido, Lore, acá con nosotros, bueno, a contarnos un poco cómo laburan y cómo piensan y cómo proyectan esta fecha tan especial. Así que ha sido un verdadero placer que hayas venido. Muchas gracias a ustedes por la invitación y hay un montón, yo por ahí en representación de cientos de colegas que son comprometidos y trabajan este tema con compromiso. También hay posicionamientos que legitiman desde otro lugar, ¿no? Pero bueno, la idea es revalorizar nuestra democracia, mejorarla y siempre estar dispuestos en ese compromiso de poder trabajarlo desde los distintos lugares que se pueda, hacia un post de mejoramiento, ¿no? Bien. Lore, nuevamente muchas gracias. Muchas gracias. Fuertes aplausos para Lorena Basic, sí, que estuvo acá con nosotros, historiadora, docente, en esta fecha tan especial, cómo es el rol de la docencia, cómo los alumnos hoy se interiorizan, hoy cómo deciden informarse, ¿no? de la casa desde los libros. Como esto que contaba Lore también de analizar, ¿no? Uno ve una foto, no quedarse con la primera, sino ver todo, analizar cada cosa que es parte de nuestra historia. Así que una muy linda charla que tuvimos con Lore. Así es. Voy a, chicos, aprovechar este momento para continuar con las ventas. En Óptica Trelew encontré lentes de sol y artículos para la vista. Seguilos en @ópticatrelew en Instagram y visitanos en Avenida Fontana 285 en la ciudad de Trelew. Somos Librería Mix. Todo lo que buscas en librería y mucho más. Hacemos envíos a todo el país y te esperamos en Belgrano 664 en Trelew. Pagá en 3 cuotas sin interés con Visa, Master y 365. Contactanos por WhatsApp al 284 56 79 27 y encontranos en Instagram y Facebook como Librería Mix Trelew. Sweet Cake Pastelería es un emprendimiento dedicado a crear mesas dulces únicas, tortas personalizadas y pedidos especiales para cada ocasión, ideal para cumpleaños, eventos y momentos inolvidables. Encontralos en Instagram como @sweetcake.tw o comunicate al 284 63 90 73. En Pink Nails te ofrecemos una variedad de servicios para que tus uñas y tus pies luzcan maravillosos. Seguinos en Instagram como pinknails.tw, visitanos en Belgrano 247 en Trelew y los turnos al 284 64 27 00. Aquí seguimos transitando este especial 24 de marzo. Sí, ahora vamos a presentar a nuestro próximo invitado. Un amigo de la casa, sí, por supuesto, porque también habíamos dicho que la cultura, el arte, la animación, el cine, todo fue parte también fundamental para conocer la historia de nuestro país. Así que vamos a presentarlo a él. Él es referente cultural uno de los más importantes de la Patagonia, especialmente en Trelew. Director de cine, animador, productor, docente
etcétera, me pusieron acá. Gastón Sirigman, bienvenido, ¿cómo estás? Fuertes aplausos para Gastón. ¿Cómo estás, Gastón? Bienvenido. ¿No? ¿Me faltó algo? No, es más, sobran algunas cosas. Ahí entramos ya en el terreno de la exageración. Pero bueno, muchas gracias y celebro que desde este espacio estemos abordando estos temas tan necesarios, sobre todo para estas fechas, ¿no? Bueno, sí, un poco decíamos, ¿no? En la intro, digo, de que hay muchos documentales, mucha historia viva, filmada, narrada en el mundo del cine, ¿no? Y eso también ha ayudado mucho para mostrar, ¿no?, la historia y también para contar el mundo del cine, del arte. Sí, el cine, al igual que todas las expresiones culturales, son un espejo de su época. Por más que el cine de ese momento, durante la dictadura o después de la dictadura, esos primeros años, ahí después del año 83, 84, no hayan abordado el tema específicamente, también era una señal de lo que estaba pasando. El no decir también es importante. Entonces hay que analizar toda la filmografía, yo diría desde los 60 en adelante, con esa mirada, con ese punto de vista. Y está bueno pensar el cine desde ahí, desde esta tensión, desde este contraste en lo que fue, por ejemplo, el cine de los 60, el cine más militante. Y ahí aparecen nombres que seguramente la gente ha conocido, aunque no haya visto algunas de sus películas, como Fernando Pino Solanas, que tuvo después tuvo una trayectoria en la política partidaria, Octavio Getino, Fernando Birri en El Litoral, Raimundo Gleiser. Bien, nombres que se dedicaban específicamente durante los 60 a hacer un cine de militancia. ¿Por qué? Porque ellos tenían el convencimiento de que el cine no necesariamente tenía que ser un reflejo de lo que estaba pasando, sino que el cine era transformador. El cine era parte de la revolución en la que ellos creían. Era una herramienta potente para cambiar la realidad. Y para eso lo usaban. Y era un cine que no se pasaba necesariamente en los grandes cines de las ciudades, sino que lo llevaban a la fábrica, lo llevaban a la villa. Vamos, era un cine pensado para la militancia, como un instrumento de militancia. El cine transforma la realidad. Después viene la dictadura y ahí cambia todo. Pero, ¿qué es lo que no cambia? La intención, porque también durante la dictadura el cine se sigue utilizando desde la propaganda. Claro. Entonces para enviar mensajes. Para enviar mensajes. Entonces están todos los recursos del Estado puestos al servicio de dar determinados mensajes, por lo pronto despolitizar absolutamente todo, lavar el cine que se estaba haciendo, hacer menos cine también. Durante la dictadura la producción audiovisual en la Argentina cayó a picadas, se estaban haciendo 40, 50 películas por año y hubo años en los que se hicieron 10 películas. Entonces eso también es un síntoma de la época. Y después eso, hacer propaganda abierta y llana desde películas que tenían que ver con la ficción. Por ejemplo, tenemos ahí películas de Palito Ortega, gente que también conocemos, que Palito Ortega hizo 2 películas, ahí ni bien se produce el golpe de Estado, 76 y 77, que son La Brigada Explosiva, una cosa así, y Dos Locos en el Aire, que aparecían las Fuerzas Armadas como protagonistas de una historia familiar, lavada, muy light. Canciones, aparecía algún personaje de humor, en este caso era Carlitos Balá. Y eran películas muy populares. Y después, por supuesto, lo que se financiaba era eso, o lo que se trataba de que la gente fuera a ver, y lo iba a ver masivamente, era un cine absolutamente pasatista, las comedias de Porcel y Olmedo, este tipo de cosas que llenaban salas y salas y salas. Pero del otro tema directamente ni se hablaba. Y después había películas más institucionales, como la película que hizo Sergio Renán después de que Argentina salió campeón del mundo en 1978. Bien, un paso para atrás dentro de la filmografía de Sergio Renán. Pero bueno, hay una película, un documental sobre el Mundial 78 con toda la carga política que tiene esta película. Así que bien,
Durante esos años, esa fue la impronta de lo que fue el cine argentino. Y después viene la democracia. Fines del año 83, principio del año 84, se llama elecciones, vuelve la democracia y ahí hay una apertura. Yo era chico ahí en ese momento, pero me acuerdo, fue respirar libertad en la calle. De golpe se podían decir ¿Qué sentías cosas. cuando salías a la calle? Fue toda una transición porque ya el último año de la dictadura, porque Alfonsín asume el 10 de diciembre del 83, es decir, al fin estaba terminando, durante todo el año 83 ya fue eso, ya fue un respirar libertad, era salir a la calle, el no tener miedo. Yo estaba empezando la secundaria en esos años. Tan solo eso, no tener miedo. El poder salir y no necesariamente tener el documento de identidad, era eso, vos salías a cualquier hora del día y tu vieja te decía, llevé el documento, como si eso significara algo, pero era lo único que se podía oponer en ese momento. Y a partir de ahí se abre todo un abanico que viene de la mano de esta libertad, que involucra, por supuesto, a las artes, todas las artes, a la literatura, al teatro, al cine, a la música, pero también a los medios de comunicación. Los medios de comunicación también se sacan esa presión institucional, que algo que no nombramos durante toda la época de la dictadura y que involucraba precisamente al cine, el tema de la censura. No únicamente las películas que no se podían hacer acá, sino las películas de afuera que no se podían ver, o que se podían ver con cortes. Entonces, a partir del 83 empieza a aparecer este nuevo cine. Y el primer cine es un cine de cachetada, es un cine de esto estaba pasando. No lo podíamos decir y esto estaba pasando. Y yo creo que la película que marca, hay un parteaguas en esos años, es la Historia Oficial. Bien. Eso te quería preguntar yo, Gastón. ¿Cómo crees que el arte ha demostrado también igual el silencio que muchos argentinos han transitado y hasta el día de hoy lo siguen transitando? ¿Forma una parte fundamental también? ¿Es una manera de decir esto ocurría así como vos decís también que se ha utilizado? Sí, esto es así y no es algo únicamente patrimonio de la experiencia histórica argentina. Esto es algo que se hizo, por ejemplo, una vez que termina la Segunda Guerra Mundial. También había un gran porcentaje de la población, sobre todo los países que no habían intervenido en la guerra, que tenían un desconocimiento, por ejemplo, de lo que había sucedido en los campos de exterminio. Entonces fue necesario que aparecieran películas como Noche y Niebla, que lo que hace Noche y Niebla, les comento por ahí a los docentes que estén interesados en explorar este tipo de expresiones artísticas, vean con cuidado, tantéenla, primero porque es una película muy dura. Lo que hace Alain Resnais es eso, toma el material filmado por los mismos nazis en los campos de exterminio y los pone al aire. Es decir, era esto. Esto estaba pasando, no, porque capaz que no, acá está. Y veíamos montañas de zapatos de la gente que había sido asfixiada en las cámaras de gas. Entonces, esa cachetada que yo decía tiene que ver con esto. Y ahí aparecen películas, como decía recién, películas como La Historia Oficial, en la que se abordan prácticamente todos los temas que la gente tenía que saber en ese momento. Pensemos eso, pensemos que es una película que se estrena en los principios del 85, pero es una película que se empieza a filmar al fines de la dictadura. Es una película que se empieza a filmar y la protagonista, Norma Leandro, no estaba en el país porque pesaba sobre su cabeza una amenaza de muerte. Entonces, ella recién vuelve una vez que vuelve la democracia. Claro. Y ahí empieza esto, empezamos a conocer la historia oficial. Es irónico el título, de ver qué es lo que pasaba por debajo de esa historia oficial. Y ahí vemos los grandes temas, vemos los niños apropiados, vemos la complicidad
civil dentro de lo que fue todo este sistema represivo necesario para que funcione. Vemos la aparición de las abuelas de Plaza de Mayo, los desaparecidos, los exiliados. Es decir, están prácticamente abordados en esta película todos los temas que hicieron a eso. De una manera que hoy la vemos y por ahí nos puede parecer un poco didáctica, pero en esa época era necesaria. Gastón, si tuvieras que recomendar, ¿no?, 3 películas o 3 documentales que narran la historia de la dictadura, ¿cuáles serían esas 3? Hay como distintos ejes. Tenemos películas que han hecho mucho rum los últimos años. Por ejemplo, Argentina 1985, que es una película reciente, que está fresca en la cabeza y que aborda el tema de la justicia, de estas 3 banderas que se enarbolan históricamente, que son la memoria, la verdad y la justicia. Vamos a hablar de la justicia. Entonces, uno de los juicios, una película reciente que puede ser, yo lo pienso también desde el rol docente, que puede llegar a ser interesante también para los estudiantes. Y después está bueno irse un poco más atrás en el tiempo y meterse dentro de películas que no son las tradicionales, algún documental, por ejemplo. Hay documentales que abordan la temática de la memoria, poniendo en tensión a la memoria con la historia. La historia es como más lo académico, lo ordenado, lo establecido, y la memoria es más caótica. La memoria es más contradictoria, es más subjetiva. Entonces, sobre todo hay un par de documentales que son muy interesantes, ya tienen como 20 años, que son los documentales que se llaman ya de segunda generación, porque ya no son los protagonistas de los hechos de los 70, sino son los hijos de desaparecidos en este caso, que abordan la temática de la memoria y sus contradicciones. No le huyen a esta contradicción, sino que dicen somos esto. Y hacen 2 películas, una es M, de Nicolás Prividera, y otra es Los rubios, de Albertina Carri, y los 2 van por la misma búsqueda. Quieren saber sobre sus padres desaparecidos a través de esto, de testimonios, y avanza la película y van obteniendo más preguntas que respuestas. Entonces terminan la película y las respuestas que tienen son más bien pocas. Claro. Porque tiene que ver con eso, porque tiene que ver con ese caos que fueron esos años también. Y después, bueno, hay cortometrajes fantásticos que se pueden ver en un ratito. Ustedes saben, mi gran berretín es la animación. Claro. Y a lo largo de estos años, en el Animatre, el Festival de Cine Animado que organizamos, hemos tenido muchos cortos que abordaban esta temática. Hay uno patagónico que se llama Padre, o El Padre, no me acuerdo bien, que es de Santiago Bou Grasso. Trabajo finísimo, delicadísimo, que aborda de una manera poética también esto. La hija de un represor no tiene diálogos, el corto dura muy poquito, y se cuenta de una manera muy, muy poética esto. Y por ejemplo, ahora en el último Animatre que tuvimos a fin de año, también tuvimos una película completamente opuesta, una película que también era eso, era la cachetada al espectador, que se llama El Circo de los Payasos Bigotones, hecha en Córdoba, y era eso, bueno, como decía recién, es esto, esto fue la dictadura, esto fue lo que pasó. Y bueno, son así algunas películas como para tener en cuenta al momento de ver, de querer saber qué es lo que pasó, cómo fue. Gastón, ha sido un verdadero placer, la verdad que teníamos ganas también de tenerte acá porque creíamos que el cine cumple y cumplió un rol fundamental en el conocimiento, ¿no? Parte de la historia, de distintos puntos, cada proyección, cada animación tiene de distintos puntos de vista, creo que le ha ido dando información, ¿no? Contexto, así que creo que era importante que estés acá de tu mirada, así que ha sido un verdadero placer que hayas venido, Gastón. Siempre es un gusto e insisto, felicitaciones por abordar este tema desde tantos puntos de vista, tan variado y tan interesante. Muchas gracias. Gracias. Fuertes aplausos nuevamente para Gastón Sirixman, ¿sí? Referente cultural, director, por supuesto, de cine, animador, productor de todo.
¿Cómo? ¿Se viene? ¿Cómo? ¿Se viene ¿Qué un adelanto? programa? ¿Estamos anunciando ya? ¿Estamos anunciando Estamos algo? anunciando Porque ya. acá Che, nuestro Matías le director- pegó el apuro, me Claro. parece. Pará, pero No sé, ¿qué dice el Ay. director? No me diga a mí, yo no... que lo diga Gastón, Muy pronto, que lo diga Muy Gastón. pronto. próximamente. ¿Sobre? Próximamente. Cultura en general. Espectacular, ahí está. Más información, van a estar atentos a las redes sociales porque se agranda la familia de Jornada Stream, ¿eh? Se agranda la familia de Jornada Stream. Muy bienvenido, Gastón, ¿eh? Muy bienvenido. Muchas gracias. Nosotros nos tenemos que despedir, ¿eh? Gracias a Marcelito, gracias a Lucianito, gracias a Mati, a todos ustedes que están del otro lado, que nos A acompañan. Miguelito también. A Miguelito, por supuesto, y a Lore, bueno, a Gastón, a todos los que han pasado en este programa especial, en este feriado, en este día por la memoria. La verdad que teníamos ganas de estar presentes, así que queríamos que era una fecha importante, creemos que es una fecha importante y seguir resignificando este 24 de marzo. La verdad que para nosotros es muy lindo conocer, ¿no? Parte de la historia, seguir conociendo, porque todo el tiempo que vas conociendo, y la verdad que para nosotros es muy, muy lindo, y por lo menos desde este lugar, de este pequeño, humilde lugar, poder llevarle y ir contándole parte de la historia, creíamos que era necesario. Así que gracias a todos ustedes por acompañarnos en este feriado. Espero que hayan comido rico. Espero, Sí. No sé espero qué- que hayan Sí. disfrutado también el tiempo en familia, que aprovechen este tiempo y que aprendan también de que para que no haya silencio tiene que haber gente que pregunta. Exactamente. Y tenés que aprovechar también igualmente a todas las personas, porque la gente que vivió en toda la historia fea que tuvimos en nuestro país, lamentablemente, tenés que aprovechar a esa persona y preguntarle. Podés leerlo en un libro y también le podés preguntar a esa persona que lo vivió, que qué mejor que alguien que te lo pueda contar cómo fue también directamente todos esos años en nuestro país. Ok, Kate, muchas gracias. Nos reencontramos mañana. Nos vemos Dale, mañana. nos vemos Nos mañana. vemos mañana, Mitad de semana. Besos a todos. Adiós, adiós. Chau, chau. Se la llevó la mañana. ¿Querés saber cómo pagar? Ingresá a nuestra oficina virtual www.miscpl.com. SCPL, haciendo las cosas bien. Municipalidad de Madryn. Verano en la más linda. Tu casa no es igual a todas, tus muebles tampoco deberían serlo. En Flexi trabajamos con mecanizado CNC de precisión, logrando curvas, calados y detalles únicos. Diseñamos muebles funcionales a medida, pensados para aprovechar cada espacio. Elegí diferente. Flexi, más tecnología, más posibilidades. Estamos en Trelew, WhatsApp 280 4 69 58 96. Municipalidad de Trelew. Conecta con vos. El Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia, presente desde 1961 en toda la región, junto a los trabajadores y sus familias. Estación de servicio SASRL. Contamos con un Servicompras muy completo. La mejor calidad en combustibles, venta de garrafas y aceites. En Full tenemos el café que necesitas, la pastelería que amás y los platos que te salvan en cualquier momento. Visítanos en Rivadavia 560. Teléfono de contacto 280 400 55 56. La Administración Portuaria Puerto Madryn reafirma su compromiso con la calidad, la seguridad portuaria y el cuidado del medio ambiente. A través de un sistema de gestión integrado, trabaja en la mejora continua, cumpliendo la normativa vigente y fortaleciendo el servicio a clientes y a toda la comunidad portuaria.